Bueno, bueno, ¿cómo está Marcela? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, profe, ¿Cómo ¿todo anda? bien ¿Bien? acá? Bien, acá andamos. ¿A full? Sí, hoy solo un poquito más tranquilo porque acá en Corrientes Capital es feriado Ah, ¿por qué? y la justicia todo adhieren al feriado por el tema de nosotros somos católicos, digamos, esencialmente los correntinos, entonces es feriado pro, local, en este caso, pues la Virgen de la Merced, el Día de la Virgen de la Merced. Y la Virgen de la Merced es patrona de todo lo que habitamos la ciudad de Corrientes. Ah, en sí, entonces Y tranqui. Y acá sí, también el lunes es feriado, profe. claro, debe ser la patrona de Formosa, digamos, o de Clorinda. El día No, de día de Clorinda. Clorina. El día de Clorinda, entonces van a estar Sí, full. vamos a estar de Sí. festejo el domingo. ¿Cuántos años ya? Pues siempre mando saludos. ¿Cuántos años? 130 y algo era. Qué lindo. 139. ¿Era eso? 139 creo que es. 139. Mire usted, yo siempre mando mis saludos, siempre para... No estaba sabiendo, se me pasó. Sí, El viernes me dicen. el El domingo. lunes. Domingo. El, el, lu- Do- el domingo le hacen la serenata. Ah, sí, y el lunes. Qué bien, qué bien, qué lindo. Pero Trae, es ¿a quién solo le traen eso? No, no sé. En No la sé quién será. serenata. eso está en la organización. Poco ¿Vos no estás? 127 años por ahí cumple. Eso O es ciento veinte el, el que recibe las inscripciones. Artista, profe. No, serenata hermana, no sé. Y después se me metan a Artista. cantar artistas así de folclore, eso nomás. Acá están las jornadas nacionales de Derecho Civil, vamos a ver cómo están. Por ahora el clima está acompañando hasta hoy, yo caminé a la mañana y estaba agradable. Hasta ahora está agradable, o sea que si sigue de mantenerse así va a ser lindos días y seguramente va a salir linda la jornada. Vamos a ver qué tanta gente viene y, y los eventos que están programados, ojalá que salgan todos lindos y bien. Y bueno, veremos a ver qué pasa. En mi caso específico, yo tengo que trabajar mañana y el viernes también, pero nada más que el viernes la justicia federal viene, no sé, en Formosa también calculo que sí, lo mismo igual. Eh, vienen todo con medidas de fuerza y las medidas de fuerza, Hoy eh, toma juramento también con la Constitución nueva también, todos los intendentes mírate, y directores. bueno, nosotros en mi caso el viernes hay paro de la justicia federal y creo que es en todo el país. Y ya todos los viernes, prácticamente hace como un mes que se viene dando esa medida de fuerza y eso implica que
adhiere todo el personal menos el magistrado y los funcionarios tenemos que estar, ¿eh? Somos los que tenemos que estar allí. No podemos ser parte, que va a ser una jornada intensa. Panamá tienen que averiguar cómo es allí. Acá las notificaciones federales, ahora ya es todo por sistema, pero son los martes y viernes. Y las provincias es lunes y jueves. Bueno. Daño me dijo, no sé quién, Marcela, creo que fue, usted me dijo que daño quedamos, en daño quedamos, Marcela. Sí, Bueno, Profe, la semana pasada ya habíamos hecho la otra unidad, que la sería unidad 5. la unidad 5 y usted tenía que hablar y, o sea, usted qué tenía que hacer y por eso cortamos la clase. Iniciamos otra vez ah, la unidad 5 y ahora teníamos que terminar, o sea, comenzar daño la unidad 6. pero entonces ¿dimos las 5 o no dimos las 5? Sí, Sí, vimos, dos veces dimos las 5. Ah, bien, bien, bien. Entonces hoy empezaríamos con daño. Sí, sí, señor. así mismo. Acepto. Bueno, acá comienza a cobrar sentido, empezamos y vamos avanzando. Comienza a recobrar sentido todo lo que ustedes tienen que manejar para el examen. Es decir, fíjense que ya atravesamos la conducta humana que se exterioriza a través de una acción o una omisión, que esa conducta humana que se exterioriza a través de una acción o una omisión, además era antijurídica, contraria a un contrato o contraria al deber de no dañar a otro, además atribuible a través de atribuible la responsabilidad al sujeto a través de un factor de atribución, ya sea subjetivo o objetivo. Ya vimos cuáles eran, pero además vimos que para que surja la responsabilidad debía haber una relación de causalidad adecuada o un nexo de causalidad adecuado entre el hecho, entre el autor del hecho y el daño, para que, acreditada esa relación de causalidad, surja el deber de resarcir el daño que se ha ocasionado. También, por otra parte, si no se acredita esa relación o nexo de causalidad, se interrumpe el mismo, finalmente se exime el demandado de reparar la cosa o resarcir económicamente por el daño ocasionado. Razón por la cual entonces no, en ese caso, no se configura la responsabilidad civil. Y si no se configura la responsabilidad civil, obviamente no surge ese deber de resarcir ese daño. Y ahora, entonces, ese a modo de repaso, y cuando aparece este último presupuesto o elemento de la responsabilidad civil, a diferencia de lo que eran los artículos del Código de Vélez en 1067, 1069, 500, ¿no? 509, todos aquellos artículos que referían a la responsabilidad civil, ya sea en el ámbito contractual o extracontractual, hoy en el nuevo Código Civil y Comercial vigente de agosto del 2015 ya es diferente porque ya hay una consagración legal y también diferente en cuanto lo es, hago docencia allí. Acuérdense que este Código Civil y Comercial, a diferencia del anterior, había una crítica que se le formulaba a los códigos anteriores, que eran que las definiciones y los conceptos eran impropios de los códigos. Entonces no podía haber en un código civil y comercial un concepto o una definición. Esto que ha sido superado totalmente por este nuevo Código Civil y Comercial, algo que básicamente en todas las instituciones están previstas con un
con un concepto que de alguna manera refleja lo que es la institución que se va a abordar. En este caso específico, el artículo es el 1737, está previsto dentro de la sección cuarta. ¿Mm? Daño resarcible, ya lo hemos leído, pero lo vamos a leer porque ese concepto no puede faltar porque es la síntesis de lo que todos vinimos desarrollando en todas las unidades temáticas anteriores. Fíjense, el 1737, si quiere leer alguien que lo tenga allí ya preparado, mano. Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Cuando se lesiona, entonces, se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, su patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Luego tenemos los requisitos del daño. Si ustedes tienen a la mano allí la bibliografía del doctor Claps, primero lo que hace es remite a ese artículo 1737 y después dice, si quieren anotar este otro concepto que parte de una construcción de lo que es el 1137 en otros términos, utilizando parte de los criterios de clasificación de daño que lo vamos a ir analizando. Si quieren anotar, el doctor Clapp en su obra dice, el daño consiste en la lesión o menoscabo a un derecho subjetivo o a un interés patrimonial o extrapatrimonial lícito acaecido como consecuencia de una acción u omisión y que tiene por objeto la protección de la persona, el patrimonio o un derecho colectivo. Dice, en todos los casos, la reparación del daño se materializa con el pago de la indemnización que pretende colocar a la víctima en la misma situación en la que se encontraba antes del hecho ocurrido, en la que se encontraba antes de ocurrido el hecho dañoso. Entonces, acuérdense que eso se llama reparación integral, pueden poner entre paréntesis, toda vez que lo que se intenta es volver la cosa a su estado anterior, al hecho sucedido, y eso surge a partir de los distintos efectos o consecuencias que pueden presentarse. Primero es la reparación de la cosa a su estado anterior. Si es un automotor el que ha sido protagonista en un siniestro vial, su destrucción total hará que tenga que pagarse el resarcimiento económico por no ser posible a través de la reparación volver otra vez la cosa a su estado anterior, razón por la cual aparece el equivalente o el sustituto legal, que es la indemnización de los daños y perjuicios a través del resarcimiento económico. También puede suceder que la reparación que resulte ser posible porque se pueda volver a su estado anterior. Entonces, si esta es la primera consecuencia que se debe tener presente. Porque uno cuando celebra negocios jurídicos no lo hace en el entendimiento de que oportunamente va a recibir el pago de los daños y perjuicios. Esa consecuencia surge como un momento final de la responsabilidad civil.
También puede darse que se repare la cosa y además se pague una indemnización dineraria en razón de la diferencia de vengada, digamos. Después dice, el daño puede ser individual o colectivo. En el individual se afecta un derecho o un interés lícito y no contrario a derecho que tiene por objeto el patrimonio o la persona. Ese es el daño individual. En el colectivo se afecta un derecho o un interés que recae sobre un bien de incidencia colectiva. En todos los casos, el daño puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Los derechos de incidencia colectiva, dicen, son aquellos que tutelan bienes colectivos no susceptibles de apropiación individual excluyente y que pueden ser disfrutados por varias personas sin ser alterados. La función primordial en este tipo de daño es la preventiva. Estos daños pueden consistir en la contaminación de las aguas que bañan las costas de una ciudad, la destrucción de un monumento o de un edificio que constituye patrimonio histórico de ese lugar. Acuérdense de la contaminación de las aguas, eso, y busquen, traten de buscar para el primero 1737, anoten, veo que están pocos con la cámara, los que no están con la cámara y no están escuchando, están ahí nomás su imagen. Esto yo es como el Padre Nuestro, tiene que estar el 1737, el concepto, bueno, todos estos artículos del código, todos tienen que estar, ya lo hemos leído varias veces, hoy lo vamos a volver a leer, lo estoy ampliando nada más, estoy haciendo aportes de lo que pudo haber quedado pendiente, pero ya ustedes saben que el 1737 es causal de despido ¿eh? Si El que no no saben. sabe, fuera. A que le toca, y si le llego a preguntar y no saben, fíjense que es un concepto que se construye y a partir de allí básicamente está todo lo que estamos reiterando, repitiendo y que ya lo dijimos también varias veces. Y, por ejemplo, el derecho de incidencia colectiva, la contaminación de las aguas, eso es algo que traten de buscar ustedes algunos para enriquecer la clase y para que vean a ver qué está pasando. Eh, Fíjense, yo les comenté, creo, la contaminación de las aguas en el Amazonas o acá, ¿no? O qué pasa con el tema del petróleo en Ecuador y que pueden ver que son las contaminaciones, básicamente las contaminaciones ambientales. Y la contaminación del agua es precisamente porque los peces que allí están o terminan muriendo, se contaminan, la persona que toma ese agua termina con enfermedades o falleciendo. La que se alimenta con un pez que está contaminado también se termina, y no es que afecta a una persona solamente, sino a un grupo de personas y a veces un grupo de personas indeterminado por la cantidad. Obviamente los que también contaminan a través del uso de agroquímicos.
Y tener presente eso, lo de la función preventiva, que nos falta ejercitar mucho más. Háganlo, háganlo, porque hay cuestiones que ustedes tienen que aprender a estar equilibrados al momento de peticionar. Después, Requisito. sí, no estoy mirando acá a ver si dice por su parte, en este supuesto se preveía una legitimación amplia para accionar acorde a lo dispuesto por el artículo 43 de la Constitución Nacional, además de los presupuestos de admisibilidad, no solo de fondos, sino también de orden procesal 1747. Por ejemplo, este supuesto encontramos en la categoría de los derechos colectivos de usuarios de cualquier tipo de servicio telefónico, de luz, de gas, de tarjetas de crédito, reclamado por un incremento ilegítimo de la tarifa, por la aplicación de una tasa de interés excesiva, etcétera. Después dice, de todo modo, existe un camino trazado en la regulación de estas acciones mediante las pautas ordenadoras que se han propuesto en la jurisprudencia de la Corte a partir de los fallos ALAVI 2009, PANDEC 2013, Unión Usuario Consumidores contra Telefónica Comunicaciones Personales sobre amparo proceso sumarísimo. Fíjense en su dispositivo, vamos a también a vincular, porque no es menos importante, el artículo 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional. Fíjense en su dispositivo informático. Y yo voy a ver si tengo mi Constitución por acá cerca, si no, un segundito. Enzo, la próxima semana es que tenemos clase presencial ya, ¿no? 4 de octubre creo ya la próxima semana. Sí, profe, ya rendimos. Sí, profe. Ay, Bueno, acá apagado mi micrófono. Pero parece que pronostica lluvia 79%. Ah, una materia de recibirse de meteorólogo, él. está cayendo el mundo. Vieron, eso se puede prever hoy, gracias a eso que usted está diciendo. Yo ya podría irme antes y parar no sé si sigue existiendo lo que son allí. Sigue estando el Hotel San Martín, ¿no? Sí. Sí, no me acuerdo. ¿No más? Ahora Ah, tiene que probar el hotel Antoca. ¿Hotel? claro, Antoca. Antoca. ¿Y dónde eso? También hay el hotel de No te da Drink, eso. Hotel Drink, Pero de dígame dónde parte. está. Bueno, el de Dream está por la San Vicente y Moreno. Y después se va al boliche. Bueno, Y este. escuchen. No, Y el. escuchen porque no ubíquenme, háganlo más fácil para mí. ¿Vieron la entrada ahí al acceso a Clorinda? Ahí donde está la IPF, en esa zona, o cerca de la facultad, o cerca del Hotel San Sí, Martín. el de Dream es cerca de la IPF, a unas cuadras. Ah, ¿De bueno, la y IPF es la que está del, ya en la entrada de la ruta? Sí, sí. sí. Epa, qué Y el que bien. está más cerca de la facultad está la Antoca, que queda al lado de la escuela 8. Sí. Bueno. Pero y que está alejado, ¿qué tiene? ¿Es grande? Y no Y sé, no lo conocí. es lindo. El motel lo conocí. Tienen Ya, que ir, ya no, otra vez. tienen que ir ahí, se presentan y bueno, fíjense lo que tiene, lo que no tiene. Entonces yo ahí ya me voy al miércoles, Enzo, el miércoles, ¿verdad? Compro un paraguas
Y el Antoca, profe, le va a gustar a usted. Sí, Bien. Entonces ya no es tan malo lo que estaban antes, digamos que era uno era el Hotel San Martín, después otro con la pandemia cerró, que era donde parábamos, y había otro que estaba cerca de los tribunales, cerca del Banco Nación también. Eso ya cerraron todo. ese, cerraron todo eso. Bien. ¿Encontraron? Sí, el artículo 41 de la Constitución Nacional, Sí, 41, 42, 43. Es para que ahí tengan ustedes una idea de Marcela lo que va a son. leer porque yo estoy gripado, profe. Vos, Y Mar es que nos agarró la lluvia todavía. sí, re largo, ahí va a leer Marcela. ¿Qué, qué ya sinvergüenza veo que que en el es eso? Yo examen, estoy gripado, miren, mira acá tengo mi, miren que ya podemos quedar en condiciones de examen, te ¿eh? ju- Ya estamos mira ya, acá está mi coso de pastilla. comienza, Ah, bueno, te perdono. comienza a curarse nomás eso. Sí, Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán la protección de este derecho a la utilización racional de los recursos naturales, a la prevención del patrimonio natural y cultural de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan las, los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que ellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual y potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Ese es El artículo 41. 41, medio ambiente, preservación, y bueno, el daño al medio ambiente, otro obviamente que es un daño de incidencia también colectiva, que lo estamos viviendo, y ahí tienen ustedes la importancia que tienen. claro. ¿Mm? Después dice, yo tengo acá para sumarle un poquito mi constitución comentada, acá dice, a los derechos complementados en este artículo se le llama derecho de tercera generación, si quieren anotar, relacionado con la solidaridad, derechos colectivos. Los de primera generación son los relacionados con la libertad, mientras que los de segunda generación son relacionados con la igualdad. Estos derechos colectivos o de tercera generación se clasifican en tres categorías: los que protegen al medio ambiente, los que protegen a usuarios y consumidores, y los que protegen al patrimonio cultural e histórico. Este artículo nos habla básicamente del derecho de ver de todo habitante, derecho de gozar de un ambiente sano, de tener una mejor calidad de vida y deber de preservarlo para generaciones presentes y futuras. Esto es para que ustedes tengan presente también, para que vean y vinculen lo que, como ya le dije en otro momento, esto es, se llama derecho, lo que se denomina proceso de constitucionalización del derecho privado. ¿Mm? Como hoy se tienen presentes las normas de la Constitución en el marco de nuestro derecho. Bueno, después sigue, vamos al otro artículo. Ese leyó el 41, vamos al 42. Ahí Vanessa lee, profe. Y Empieza. después el 43 o otra persona. Noé Sandoval está acá en línea, también González Yamila,
Está Jime, Vanessa, ahí se conectó Vanessa, y no sé quién más está, pero No, no me desconecté, profe. Lo que pasa es que estoy acá iba a buscar acá en el no, teléfono no, y no ahí. se da problema, ¿no? Otro que pueda, si ustedes pueden decir, no les leo yo, no hay problema. Ay, Profe, Este, Leo, el colegio, profe. ¿leo? bueno, Ah, bueno. ¿sí? ¿Quién ¿Vos lees? lee? No, lee vos, quieras. Leo yo, no tengo problema. Acá leo yo y ustedes leen el 43. Bueno, Artículo 42, derecho del consumidor y del usuario. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Dice, este artículo surge como una forma de subsanar aquella desigualdad que existe en la relación comercial entre consumidor o usuario, parte débil o dominada, y proveedor o empresario, o vendedor o prestador de servicios, parte fuerte o dominante. El artículo dice, se puede dividir en tres partes: derechos del consumidor o usuario, obligaciones del Estado, leyes. La Ley 24.240 sobre defensa del consumidor y sus modificaciones se encarga de regular todas estas cuestiones, da protección y garantía a los consumidores frente a las fallas de calidad, riesgo contra la salud, publicidad engañosa, cláusulas ineficaces, términos abusivos de los contratos, formas de prestar servicio, etc. Además, el artículo 3 establece un principio protectorio. En caso de duda, se va a interpretar siempre a favor del consumidor, indubio pro consumidor. Y sí, aquí. Después están las herramientas que ustedes tienen para poner en práctica, que es el artículo 43, que yo siempre le hablo. Ese artículo 43 es de competencia, también, es de competencia a veces federal y se resuelve. Esto está dentro de la órbita de mis competencias, digamos, cuando se refiere a este tipo de protección que surgen de la Constitución y la ley 16.986 es la ley de amparo. Y este artículo 43 de la Constitución Nacional, fíjense lo que establece. ¿Lee a alguien de ustedes? Artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor,
así como a los derechos de incidencia colectiva en general. El afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley, lo que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consisten en el registro o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes y en este caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquello. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser dispuesta por el afectado o por cualquiera a su favor y el juez resolverá de inmediato aún durante la vigencia del estado de sitio. Yo no tengo el comentado, profe. Está muteado, profe. Profe, tiene cerrado su micrófono. Bien, gracias. Te decía que no sé si dijiste estado de sitio, del estado de sitio era el infine de la lectura. Estado, te escuché. ¿Dijiste? Sí, profe, acá Ah, dice bien, bien. de Entonces le inmediato. decía, le leo el breve comentario de este nuevo para que ustedes tengan presente lo que... A través de este artículo se otorga el rango constitucional a tres garantías: las acciones de amparo y de habeas corpus ya existentes en leyes, y la acción de habeas data, garantía nueva creada con este artículo 43. Garantías son aquellos procedimientos con que cuenta cada individuo para defender su derecho cuando son atacados. Acción de amparo es una acción judicial breve y subsidiaria para algunos, cuyo fin es proteger derechos y libertades reconocidas en la Constitución, tratados o leyes, menos la libertad física protegida por el habeas corpus, que estén siendo o exista el peligro de serlo, lesionados ilegal o arbitrariamente por actos u omisiones de particulares o del Estado. El recurso de amparo es un instrumento procesal con el que se ejerce la acción de amparo. Los jueces deben restablecer de inmediato a través de este recurso aquel derecho que es restringido legítimamente en forma clara y manifiesta. También se usa el recurso de amparo en donde se restauran derechos en forma inmediata. Para casos en donde si se aplicaran procesos ordinarios en lugar del amparo se causaría un daño grave e irreparable. El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto o omisión lesiva. Esta acción surge de la jurisprudencia de la Corte de Justicia. Anoten caso Siri del año 1957, surge el amparo contra actos estatales. Y con el caso Cot de 1958, se extiende esta protección contra actos de particulares. Bueno, esto es simplemente para que ustedes vean, ¿no?, la importancia y las herramientas que tienen como protección en estos casos donde estamos viendo el daño.
Dice, el doctor acá habla del fallo Alavi, 2009, y Pandec, 2013. Unión de Usuarios y Consumidores contra Telefónica Comunicaciones Personal S.A. sobre amparo, proceso sumarísimo. Y luego viene el requisito del daño. En primer lugar, dice, el daño debe ser personal de quien pretende la indemnización. Se trata de una aplicación simple del principio fundamental según el cual, si no hay interés, no hay acción. Este requisito exige que la lesión recaiga sobre un interés propio, ya sea patrimonial o moral. Es decir, solamente podrá reclamar la reparación la persona que ha sufrido el perjuicio. Yo, sin embargo, no eso hice para destacar que el daño, aun siendo personal, puede ser a su vez directo o indirecto. Es directo cuando el titular del interés afectado es la víctima del ilícito. Por ejemplo, una persona que resulta lesionada en un accidente de tránsito y reclama los perjuicios sufridos en su integridad física. Ese es el directo. Y será indirecto cuando el perjuicio propio, invocado por el demandante, deriva de una lesión a bienes patrimoniales o extrapatrimoniales de un tercero. Aquí el daño se produce de manera refleja o de rebote, tal como sucede, por ejemplo, en el supuesto de homicidio, en el cual la viuda y los hijos del muerto, damnificados indirectos, pueden reclamar iure propio la reparación del perjuicio material y moral derivado de la muerte de un tercero, víctima. El daño debe ser subsistente. Este requisito exige que el daño deba subsistir al tiempo del resarcimiento. Es decir, cuando se menciona la subsistencia del daño, se hace referencia a que el mismo no puede haber sido aún resarcido por quien debió hacerlo. El responsable, inclusive dice, se mantiene vigente si la propia víctima afrontó por sí el pago de los daños. Por ejemplo, el damnificado que hizo reparar y pagó los gastos del auto chocado, o si lo hizo un tercero que pueda subrogarse en su derecho, por ejemplo, los sueldos que pagó el empleador a su dependiente durante el lapso de convalecencia de un accidente provocado por un tercero, el asegurador que paga el siniestro o la aseguradora de riesgo del trabajo que paga las prestaciones a la que está obligada y puede repetir del autor del daño. Finalmente dice, el daño resarcible ha de ser cierto y no eventual. Debe mediar certidumbre en cuanto a la existencia misma del daño, ya sea actual, futuro o bien consistir en la pérdida de la chance, sin perjuicio de la posible indeterminación de su monto. Es menester que el daño sea real y efectivo y no puramente eventual o hipotético. Esos son los requisitos del daño que están vinculados con el artículo 1739. Vean el 1739. artículo 1739. Requisitos. Dice, para procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en la que su contingencia sea razonable y guarda una adecuada relación de casualidad con el hecho generador. Bueno, requisito entonces para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual
o futuro. o futuro, cierto y Cierto subsistente. y cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. Ahora vienen, dice, el daño patrimonial y extrapatrimonial. El daño patrimonial, acuérdense, es aquel, fíjense la palabra, término, es aquel que afecta el patrimonio de la persona, para que ustedes se ubiquen rápido. Un auto, puede ser. Ese patrimonio que puede ser el daño material, ese daño patrimonial comprende el daño emergente y el lucro cesante. El ejemplo es el del siniestro del automotor y el que sufre el siniestro, el propietario del automotor, es un agente de propaganda médica y el automotor es su herramienta de trabajo. Y ese daño emergente por la pérdida material del bien. El automotor quedó totalmente o semi destruido de manera que no puede realizar su actividad más fuerte en el marco del laboratorio el cual representa porque no va a poder desplazarse por toda la región nordeste, no va a poder viajar a todo el Chaco, a todo Formosa, a todo Corrientes, razón por la cual pierde la posibilidad de percibir las comisiones que constituyen la mejor parte del haber o salario de un agente de propaganda médica. Ese que ha comprendido dentro del daño patrimonial y dentro de lo que es daño extrapatrimonial, encontramos al daño que se infiere en las afecciones legítimas, en los sentimientos, es decir, ese daño Difamación. moral propiamente dicho. Ese daño moral que lo experimenta la víctima o sus sucesores en el marco del derecho sucesorio. Lógicamente ahí dice después daño emergente y lucro cesante. Repito, el daño emergente es la pérdida material efectivamente sufrida del bien. Y el lucro cesante es la ganancia que se deja de percibir en razón de ese daño. El lucro cesante, repito, es la ganancia que se deja de percibir en razón de ese daño material efectivamente sufrido. Y acuérdense el ejemplo, repito otra vez, del siniestro vial cuyo conductor
es siniestro de él, perdón, Nancy deja de percibir. Eso que surge por ese daño a los sentimientos y a la afección legítima. Profe, había un tercer tipo de daño que era por parte de la familia que perdía que era el sostén de la casa que usted había dicho. Ese es el daño, puede ser el daño al proyecto el daño al proyecto de vida, puede llamarse así. Ah, sí, ese era, profe. Puede ser también pérdida de la chance. O sea, vamos a ver qué es en el caso específico. No sé cómo son en Formosa. ¿Ustedes vieron alguna vez un agente de propaganda médica? Yo tengo un amigo que era un amigo del colegio. O sea, ya no estaría siendo un joven, pero es gerente regional de un laboratorio. Pero imagínense, en la mayoría de los casos, a veces son gente muy jóvenes. No sé, ahí en Clorinda, Formosa, hablen, conocen a los agentes de propaganda médica, ¿no? ¿Saben de qué tipo de profesionales estamos hablando? Los visitadores médicos. Nunca estuvieron en un médico donde haya ingresado un señor de traje, con maletín, ¿no? Ajá, y ustedes No están existe. haciendo el aguante, No existe más eso. y pasan ellos primero antes que ustedes. Profe, eso no existe acá. Muchas ¿Eh? gracias. Sí, La- en los consultorios pediátricos suelen Sí, ir con las muestras médicas de los nuevos medicamentos. independientemente de la cantidad de farmacias que ustedes tengan ahí, independientemente de eso, deben tener visitadores médicos, nada más que ustedes no tienen la menor idea de quiénes son y cómo pasan, pero realmente rinden. Ahora creo que se extendió su curso, pero a veces rinden un par de materias nada más y ya adquieren esa. Y a veces les toca ir, les va bien, porque a veces agarran laboratorio fuerte y el producto que venden es, además se torna exitoso, digamos, la utilización de ese medicamento, razón por la cual esa gente de propaganda médica comienza a crecer en su trabajo. Profe, no sé si vio la película que estuvo en Netflix sobre eso, que hablaba justamente sobre las personas que se dedicaban a eso y empezaron a tener enriquecimiento ilícito. ¿No? A ver, muy sintéticamente, porque vale. A ver, explíqueme. Ahora voy a Sí, mirar, estuve mirando una serie en Netflix, estas 2 semanas me llevó, 60 episodios. sí, ahí en Netflix hay una película que justamente una mamá soltera que, bueno, entra a trabajar en un laboratorio así y empiezan a vender unos medicamentos que todavía no están del todo aceptados y generan un efecto secundario que no es muy favorable a los pacientes, pero la empresa como que los obliga a hacer ventas. Y primero está la moral de ellos como que no quieren hacerlo, pero después ven los beneficios económicos, entonces empiezan a vender al público y cada vez es más notorio el efecto secundario que da en la gente que consume. Me tiene que pasar por privado cómo es, si es una película, entonces la miramos y después veremos a ver si Bueno, nos queda tiempo, veremos como actividad. Yo antes daba como dentro del desarrollo del curso, sobre todo, porque hay también películas, hay una que era muy linda, que ya tiene sus años, pero la he visto en varios cursos que he hecho de capacitación y cosas respecto a daños, hace mucho, pero también sí, en varias cosas vi donde hay películas muy, muy lindas porque es susceptible en su análisis de abordar de distintas perspectivas. Páseme después por privado, compártame y después
Yo le voy a Bueno, pasar profe, ahí que ya es medio antigua, pero tal vez se vea bien, que es un caso de la primera mujer que trabaja en una mina en Estados Unidos y donde le pasa básicamente de todo, atraviesa por distintos procesos, digamos. Ahora si me acuerdo en el recreo, no creo que me acuerde, pero veré y después le envío. Y usted páseme el nombre y también todo aquel que quiera ver y vemos después si hacemos un taller. Yo no sé si acá tengo herramienta en este aula como para reproducir. ¿Cuánto dura? ¿Una hora y pico? Una hora y... 1 hora 45 más o menos duraba. Si no, por fuera de la clase, le pido que me prepare este es el aula mío del Zoom, nada más que cambia de idea a veces cuando generan otra actividad. Pero tal vez podamos ver y si no, cuando esté presencial allí, en algún momento lo hacemos. Yo antes lo hacía yo supongo que ahí el aula este tiene que tener previsto pantallas. A ver, ustedes ahora van, cuando vayan, ¿ustedes van este fin de o no? El viernes, profe. Claro que vamos a ver si ustedes me dicen que el acto de Clorinda tal vez estén todos movilizados, como no haya nadie, van a estar Y los este, profes y y ustedes, este ¿no? viernes nosotros tenemos examen, doctor. ¿Examen? Este fin. Sí, ¿De penal qué? tenemos el Viernes y viernes y sábado. político el No, sábado. penal tenemos el jueves. Ah, no, penal uno ustedes tienen, ¿cierto? El viernes tenemos penal uno, rendimos el Algunos primer tenemos parcial, el viernes y el sábado. y y político tenemos el sábado. Bien. ¿Quién da político? ¿Quién es el profesor de Son político? tres profesores, profesor. Ma- Está uno es Bardela, el otro es Viudez y el otro no Matías me acuerdo. Viuda. Aquí, Matías. Sí, aquí no. Aquí, Matías, aquí no vio. Sí, profe Matías Vives. ¿Y el otro es Bardela? Ah, no, ese no viene. ¿Y quién es el otro? ¿Pía? ¿La hermana de Matías? Es Eh, Bardela, no, hay otro chico, pero no me acuerdo cómo es el nombre. ¿No va más Pía? Al doctor. está espera, yo que tengo lista. ¿Cómo? Francisco Scali. 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 Jovencito, 23 años, creo que. Yo le conozco a Matías, aquí no. Sí, trabaja en el estudio jurídico con Matías, con El el profe papá. titular es Matías. Ah, el Sí, titular es el Matías. papá, el Armando Sí, aquí. el papá del titular. Después viene Y Matías y después viene Fabricio, viene Francisco Scali, después viene la hermana de Matías, que no ese me me acuerdo el suena, nombre. sí, después voy a mirar si no fue mi alumno. Bueno, después ahí, eso es, rinden el sábado. ¿Y qué materia dan con el doctor Monzón? ¿O no? ¿No tienen? Monzón. Álvaro Monzón. No, ¿Público no tienen? ¿O ustedes no cursan todavía? no, ya cursé todo eso. Todavía nosotros no cursamos público. No me Ah, cursé por este eso. cuatrimestre, pero no se abrió la cursada. Se dictó el Ah, primer cuatrimestre. con razón. Ah, está, está. Con la que creo que es la directora nueva Y Ceballos con, La doctora Estefanía Ceballos damos penal uno. con ella rinden este mañana, El viernes el viernes. 26. Y bueno, ahí en ese orden tienen que priorizar. Hasta el sábado que viene. El sábado que viene, alguien tiene, Tormenta, profe. alguien tiene un desafío que tienen un el profe ¿Podemos que, mirar jueves. un profe que podemos mirar la empieza, peli y posponemos el un examen? profe que empieza con una letra H El jueves ya empieza la tormenta. y No, que no tormenta, tiene profe. problema de lluvia porque Enzo Correa, el alumno Enzo Correa va a dar los recaudos necesarios para
para que cesen los efectos de la lluvia. Va a cruzar a Puerto Elsa y va a traer todos Si los vamos con paquetes. lluvia, un puntito más. Ah, claro, sí, con lluvia es una bendición. O si no es escrito, profe, vamos a hacer el examen. Si llueve, aprobamos todo, profe. Tal cual. Así mismo, como decían ustedes. Se ríe de nosotros, ¿cómo vamos a morir? No, Disfruta él, esa parte disfruta él. no, ustedes me hacen reír, eso son bravos. Recuerden que tenemos que ir a Paraguay. Así que ¿Y cuándo nos vamos, profe? yo calculo que si no, yo vi que octubre tengo varias clases con ustedes, tres tengo. Así que en una de esas tres, la El primera no, porque 18 vamos a estar creo en el que parcial. No, la primera no, porque vamos a rendir y después Por sabemos. eso, la del Recu, capaz. el 18 creo que era Que el nació fin. en la misma ni en la luna. Esa. Va a caer tormenta otra vez, dicen. Bueno, Ah, ya no será. bueno, escuchen. El daño emergente, el lucro cesante, el daño actual y futuro, es otro, ¿no? Daño compensatorio y moratorio. Ese daño compensatorio es el que se termina pagando por el tema de, justamente, de que se priva a alguien, se le genera una privación a un sujeto y es esa privación lo que se paga como compensatorio. Vamos a buscar a ver el daño compensatorio. El daño moratorio, ya saben, es aquel que surge como consecuencia del retardo en el cumplimiento de la obligación. Se cumple tardíamente. Cuando se cumple tardíamente ya no satisface el interés que tiene, ¿no?, la persona. Daño compensatorio y daño moratorio. En el ámbito de la responsabilidad por incumplimiento obligacional, cabe distinguir el daño compensatorio, comprende todo el menoscabo patrimonial provocado por el incumplimiento total y definitivo de la obligación. En tal caso, la prestación originaria se convierte en la de pagar daños e intereses. Repito, el daño compensatorio comprende todo el menoscabo patrimonial provocado por el incumplimiento total y definitivo de la obligación. En tal caso, la prestación originaria se convierte en la de pagar daños e intereses. El daño moratorio es el que resulta del retardo en el cumplimiento de la obligación. La importancia de esta clasificación estriba en que la indemnización del daño compensatorio sustituye a la prestación originaria, mientras que la indemnización del daño moratorio se acumula al objeto de la obligación, o es también acumulable al daño compensatorio de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1747. Lean rápido el 1747, que es la acumulación del daño moratorio. Dice, Leo, doctor. bueno, sí. Artículo 1947, acumulabilidad del daño moratorio. ¿Quién El está leyendo? resarcimiento, caballero Lucas, Ah, bien. el resarcimiento del daño moratorio es acumulable al del daño compensatorio o el valor de la prestación y en su caso a la cláusula penal compensatoria sin perjuicio de la facultad morigeradora del juez cuando esa acumulación resulte abusiva. Vamos de nuevo, Lucas. El Leamos. resarcimiento del daño moratorio es acumulable al daño compensatorio o al valor de la prestación y en su caso a la cláusula penal compensatoria, sin perjuicio de la facultad morigeradora del juez cuando esa acumulación resulte abusiva. Bien. Luego tenemos
Tenemos daños Daños comunes y comunes daños y propios. impropios. A ver. ¿Cómo dijimos? Daños. Comunes y propios. Dice, los daños comunes lo que cualquiera persona habría experimentado como consecuencia del incumplimiento de la obligación. Por ejemplo, si Pedro ha vencido el automóvil a Pablo y no lo cumple el contrato. Daño común sería la diferencia del mayor precio que tuviera que pagar este por otro automóvil semejante. ¿En qué Y página está eso? yo no Es estoy de encontrando. cada Yo una tengo página. daños directos y daños indirectos tengo yo. Ese ya está, ese después. Ese va después. Porque tengo daño compensatorio, daño moratorio y después viene Voy daños a mirar directos. acá en otro libro a ver si encuentro. No, daños comunes y daños propios. Después viene daños directos y daños indirectos. Espere, voy a mirar a ver si tengo por acá. Daños. Yo tengo daño actual. ¿Cuál tenemos eso? Yo tengo la segunda edición, Ah, yo tengo eso. Pero no está en Esperen. el programa de años pero comunes. no está, pero igual. No está por eso, pues. Esperen a ver si yo lo encuentro el principal Creo que supuesto. no está eso en el programa. Bueno, Sí, ahora vamos a ponerle. a ver, yo estoy leyendo acá los dos programas a la vez. Esperen. Enzo, vamos a ejercer violencia contra vos. Como que no tenemos mucho para estudiar. Ah, no, ¿Viste, aquí viene el Elson? nuevo Ese programa. no está. Ese Y, está en el por, y yo expliqué que yo tengo la segunda edición. No, pero el programa, yo te estoy diciendo, daños directos e indirectos, dice. Ah, sí, tienes razón. Acá estoy Sí. leyendo. Me va a dar un infarto si me quieres hacer estudiar más. Y después sí, daño interés positivo y negativo. Bueno, vamos a seguir ese criterio y después en todo caso lo haré no le quiero hacer muy largo, si no se van a, prefiero darle así tipo, concepto, ¿no? Directo entonces, y indirecto. Sí, eso. Sí, existen distintos tipos de sentidos que se le atribuye a esta categoría de daños. En cuanto a a la legitimación, se ha dicho que el daño es directo cuando afecta a la víctima demandante o damnificada directa, y es daño indirecto cuando quien reclama es una persona distinta a la víctima, que sufre un perjuicio propio derivado de aquel. Por ejemplo, el conviviente de la víctima de un siniestro vial. En cuanto al bien afectado o interés lesionado, el daño patrimonial sería directo cuando la lesión recae directamente sobre los bienes que conforman el patrimonio de la persona. Por ejemplo, gastos de reparación en el techo dañado por los trabajos realizados por el dueño del inmueble lindero. E indirecto cuando recae directamente sobre derechos extrapatrimoniales
e indirectamente sobre el patrimonio. Por ejemplo, disminución de clientela por publicación de noticias difamatorias. C, en las relaciones de consumo, el artículo 40 bis de la ley 24.240 hace referencia al daño directo. Después tenemos, ¿qué otro daño más? Daño, Daños al interés positivo y el daño al interés negativo. bueno, daño al interés Positivo positivo es aquel que sufre el acreedor. es el que sufre el acreedor ante la expectativa que le habría deparado el cumplimiento del contrato. Es decir, que el acreedor tiene derecho a ser indemnizado para quedar colocado en aquella situación en que se encontraría si el contrato se hubiese cumplido. Es lo que se suele denominar interés de cumplimiento. O sea, el que comprende todo aquello que hubiera obtenido el acreedor en un negocio jurídico válido. En cambio, el daño al interés negativo es el que sufre el acreedor a raíz de la invalidez del contrato. Es decir, el daño es sufrido por quien ha confiado en la validez del negocio jurídico y por cuyo motivo ha realizado gastos y erogaciones, llamándoselo también, por dicha circunstancia, daño al interés de confianza. En nuestra jurisprudencia se ha resuelto que el interés negativo afectado acarrea el resarcimiento de las erogaciones y trabajos efectuados en vista de la celebración de un contrato que se ha frustrado por causa de aquel, y que este interés negativo puede comprender también, puede comprender tanto el daño emergente como el lucro cesante. Bueno, allí hacemos un preparativo de mate y a las 15:50, 15:55 nos volvemos a conectar. ¿Está? Dale, dale.